No terminé todavía. El programa de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Propuestas, entrevistas, noticias, cine, música, desarrollo local, regional y nacional. Para que escuchen nuestras propuestas, para que se reconozcan nuestros derechos y transformar la realidad. Todos los viernes, 18 horas. Por FM Pocahuyo 91.1. La radio comunitaria del pueblo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Esto es No Terminé Todavía, el programa del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y vamos a arrancar así. Los huecos de la mente confunden al andar. ¿Cómo andamos, compañeros, compañeras? ¿Cómo anda, Germán? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo estás, Tom, Maca, Lean, Ana, Laura, Lautaro, vecinos, vecinas, toda la comunidad? Un saludo grande. Buenas, ¿cómo están, compas? ¿Cómo andan del otro lado de la cabina, ahí? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos, Buenas. Leandro? Muy bien. ¿Cómo anda, Ana? ¡Feliz cumpleaños, Ana! Lo teníamos que decir. Te animaste a hablar encima. Ya está. Gracias. Bueno, arrancamos este tercer programa, viernes 30 de abril, tratando de trabajar algunos de los temas de la semana. Obviamente vamos a seguir continuando con la cuestión de vivienda y tierra en San Martín de los Andes. Hubo algunos chanchullos, algunas cuestiones que pasaron, no sé si te enteraron, ¿no? Hoy a la mañana hablaban acá en la radio también. Hay una denuncia de por medio, parece, una situación de violencia, de abuso, el MPN involucrado. Qué cosa. Nada nuevo igual, conociendo al MPN y 70 años de cómo se maneja el gobierno, es uno más, pero bueno, acá estamos también para exponer y bueno, tratar de entender qué es lo que pasa y tratar de que se llegue a un buen puerto, el mejor puerto si realmente hay una situación de abuso, de opresión o de coerción que pueda estar pasando en el Instituto de Vivienda. Bien. Una buena noticia, tremenda noticia, el día de ayer. Tenemos sindicato. Por fin hay una cuestión ahí burocrática que se superó, que podemos celebrar. Tenemos sindicato Cambia. formal, ¿no? Formal. Claro, Teníamos de sindicato informal, ahora estamos ya reconocidos por el Ministerio de Trabajo, con papeles firmados, con comisión electa. Bien, ahora ya vamos a hablar de eso y bueno, después sí, en el segundo bloque vamos a hablar puntualmente de lo que nos toca para mañana de alguna manera conmemorar, pero vamos a introducirlo y trabajar un poco ahí el tema del Día del Trabajador y la Trabajadora. Vamos a escuchar un breve resumen de lo que fue la jornada de ayer, de la presentación formal, lo que decía ahí Germán, del sindicato de la UTEP en Buenos Aires. Estuvieron varios compañeros, hubo un lindo acto que duró 1 hora y media más o menos, y este es el resumen que podemos rescatar. La economía popular nuclea al 30% de la población económicamente activa. Vamos a construir nuestro sindicato, vamos a construir nuestra organización para construir la Argentina que hace falta y que no se tolera más. Otro aspecto fundamental del sindicato de nuevo tipo es la paridad. Nuestro estatuto define que las autoridades de nuestra fuerza tienen que tener 50% de compañeras y 50% de compañeros, único en la Argentina. Que ahora ya más nadie va a hablar por nosotros. Nosotros ya tenemos nuestra propia voz. Este sueño es colectivo, esta lucha es colectiva, esta conquista es colectiva. Porque digo, los militantes de los movimientos sociales construimos, pero construimos desde abajo, construimos con los pies realmente en los barrios y construimos puntualmente desde la participación. La situación hoy es terrorífica, es terrible. Todos nosotros que estamos en nuestros barrios, con miles de mujeres y hombres
en primera línea dando la pelea contra el hambre. Seguiremos peleando en el marco de la institucionalización para lograr el reconocimiento gremial. Nosotros y nosotras representamos a organizaciones sociales, ¿no? Que nacemos del calor de la resistencia neoliberal de los 90 y volvemos a renacer después de la crisis del 2001. Maduramos en el 2003 y en el 2015 pudimos construir una unidad en la acción, pero en el 2019 pudimos conformar nuestro gran gremio que es la UTEP. Tenemos un sindicato que tiene como tarea fundamental pelear para que la agenda de tierra, techo y trabajo sea una realidad para todos y todas. Hay una profunda estigmatización sobre el sector que representamos. Una estigmatización y una subestimación permanente. Eso es una batalla cultural que nos va a costar muchísimo, que la estamos dando, que vamos avanzando. Pero eso necesita profundidad. La profundidad se logra con un sindicato que piense en la reivindicación inmediata y que tenga mirada estratégica, que piense proyecto de país, que discuta con la sociedad qué sociedad queremos. Esta sociedad no la queremos. Unidad de los trabajadores. Al que no le gusta, se jode, se jode. El carácter inevitable de la derrota solo afecta a los cobardes. No terminé todavía. No terminé todavía. Bueno, ahí escuchábamos compañeras que estaban ayer en el acto de la UTEP. Me quedó grabado algo que escuchaba ayer del Gringo, que era que ni bien empezaron con todo este proyecto de CETEP en su momento, conociendo a Juan Grabois, conociendo a Emilio Pérsico y en el diálogo, ellos me acuerdo que decía en una parte como que habían hecho una bandera donde ya se incluían en la CGT, digamos, porque tenía el logo de CETEP y abajo el de CGT, ¿no? Como bueno, ya desde un principio se habían procurado esto que ahora se formalizó, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Ser reconocidos por la central de trabajadores más grande de la Argentina, más allá de todos los matices que tiene, ¿no? No vamos a decir que es una central grandiosa, ni mucho menos, ¿no? Pero claramente el pensamiento de central única de los trabajadores para tratar ciertos temas transversales a todas las ramas o los diferentes oficios de los sindicatos, creemos que ese es el camino de los trabajadores, ¿no? Después hay que dar una discusión fuerte hacia adentro, porque obviamente no se pueden tolerar actos de corrupción, hay que democratizar, hay que, hacer todo un trabajo hacia adentro del sindicato y de la gran central obrera, ¿no? Sí, por ahí sí hacemos una línea en común desde el que se inició con esto de la CETEP en su momento y todo el transcurso hasta el día de hoy. Quizás lo que se fue avanzando y por lo que nace también todo el movimiento en general, el evento en particular, es seguir reivindicaciones, digamos. Hay reivindicaciones y derechos conquistados en el sentido también de un reconocimiento de parte del Estado de cierto sujeto social, de ciertos grupos de trabajo, de cierta economía popular. O sea, de eso estamos hablando puntualmente, ¿no? Tal cual, es el reconocimiento formal de diferentes oficios, capaz más nuevos, como actividades de trabajo, ¿no? Los cooperativistas, los manteros, los cuentapropistas, los artesanos, las amas de casa, las compañeras de los comedores, los profes de fútbol, todos trabajos y oficios que no eran reconocidos como trabajadores, ¿no? Sino como changa o como, no sé de qué forma, pero no como trabajadores formales, poderse reconocer en un sindicato y en una central obrera, ¿no? En ese lado creo que es un salto importantísimo, también entendiendo de que después del 2001 nosotros hablamos de un cambio de paradigma en cuanto a que ya no hay fábricas para todos, ¿no? O sea, digamos, no estamos en los 40 que se piensa un industrialismo donde si creamos muchas fábricas todos vamos a poder tener trabajo.
Hoy con la tecnificación que hay, esas cuestiones no da esa cuenta. Entonces, la necesidad de salir a inventarse el trabajo, ¿no? Desde nuestros compañeros carreros, cartoneros, o esto de salir a la calle a vender, es un paso importante poder lograr ese reconocimiento. Bien, y seguir generando incomodidad en muchos sentidos. También lo decía el gringo en una parte de todo lo que fue el día de ayer. Respecto también a ser un sindicato que no es igual a todos, es un sindicato con una mirada mucho más integral, que ya, sin siquiera tener reconocimientos en este sentido del Estado y demás, ha logrado montones de cosas, desde la obra social, desde unas organizaciones en el sentido de acompañamiento en los núcleos laborales, en los sociocomunitarios y demás. Por lo cual hay un montón de trabajo ya realizado y con una mirada muy, de alguna manera, revolucionaria. Incluso el gringo hablaba un poco de esto de, bueno, no es que venimos acá a acomodarnos, sino que venimos a poner en discusión un montón de otras cosas que hoy en día no se discuten o se tocan con poco, como por de lejos, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, desde ahí también va a estar el MTE forzando esas discusiones también hacia adentro, ¿no? Ahí escuchábamos en el spot a diferentes compañeros, ¿no? Norma de Barrio de Pie, Dina Sánchez del Frente Popular, el mismo gringo que tiene el movimiento Evita, el otro compañero Freddy creo que es de la CCC. Toda esta gran alianza, ¿no? que se arma y este gran desafío de sostener la unión en la diversidad, ¿no? Hay mucha diversidad de compañeros, creemos que es un gran desafío y realmente... bueno, con el corazón que tiene el gringo, que sabemos que es un tipo que va a dejar todo por los trabajadores, esperemos llegar a buen puerto y que podamos luchar contra la burocracia sindical y contra esto de que decimos de cómo transformamos también la CGT desde adentro, ¿no? Bien. Seguimos, bueno, estamos y bueno, capaz pedirle disculpas a los escuchas por la música de fondo que tenía el spot. Hablamos de eso, hablamos. Es bastante impresionista, no sé cómo llamarlo eso. Música épica, Exacto. Perdón, compa. Bueno, vamos a ir a un cambio de tema un poco por lo que hablábamos antes de vivienda y demás. Estamos en la 91.1 FM Pocahullo. Vamos a escuchar un tema musical para cambiar un poco el aire. Mirá, pibe, si Beethoven hubiera nacido en Tacuarembó, hubiese sido el director de la banda del pueblo. No terminé todavía. Seguimos en No Terminé Todavía. Primero que nada, antes no me quiero olvidar de mandar un gran abrazo, fuerza y seguiremos en la lucha en Andalgalá. Por suerte, la semana pasada hablábamos un poco de lo que fue que de un día para otro, después de 585 marchas, metieron presa a 12 personas. A 12, no cualquier persona, sino a referentes de las movilizaciones que tiene Andalgalá y de referentes políticos. Mandamos un abrazo bien fuerte y seguiremos con esa lucha. Después, sí, continuamos con el tema más puntual de lo que nos toca, que es vivienda. Hablábamos en la introducción un poco de algún chanchullo que hubo en vivienda, o mejor dicho, vamos a ponerle palabras más serias a la situación. Estamos hablando de una denuncia por corrupción, por abuso de autoridad, por diferentes cosas que sitúan al secretario de Vivienda de San Martín. ¿Es así? Sí, bueno, eso es lo que decía la noticia. Sale una noticia por el medio Realidad sanmartinense y que al otro día la levantan mágicamente, ¿no? Como si hubiese pasado también, que decía que hay una denuncia de una empleada del Instituto de Vivienda que está en función de contratada, ¿no? Sabemos que dentro del municipio, digamos, hay irregularidades dentro de... Claro, hay planta permanente por un lado y monotributistas por el otro que son contratados. Monotributistas, subcontratados, bueno. Esta persona, esta vecina, estaba en esa situación de monotributista y denuncia maltrato, además de denunciar de que le cobraban una cuota de 300 pesos como una supuesta, explicaba la afiliación al MPN. Mirá. Y bueno, después nombraba también varios comentarios que hacía Alvear en su función, ¿no? Como
tratando mal a la gente del campo y esas cuestiones, ¿no? Ya también había tenido problemas con el subsecretario del Instituto de Vivienda y Hábitat también, Mariano Dátilo, que creo que dejó la función. Claro, hubo un cambio ahí. Él también es empleado de planta. Así que, bueno, viendo de vuelta los tratos del MPN hacia la sociedad, ¿no? Con esa prepotencia, con esa cara oscura, ¿no? Que hablábamos muchas veces también de cómo promocionan el voto seguro, también lo relacionábamos, ¿no? No sé si saben la historia del voto seguro, por ejemplo, lo han vivido nuestros compañeros en la cooperativa MTD, en la cooperativa Techo Digno, que, bueno, es una cooperativa que vos tenés que pagar para tener la carpeta para el acceso a la vivienda, y a la vez te daban en la época de elecciones una lista que se llamaba Vote Seguro por el MPN, y vos tenías que anotar a 10 personas, como que te comprometías a que esos 10 iban a votar al MPN, ¿no? Bien. Una salvedad, hagamos bien esa diferencia que es MTD. ¿Cómo son las siglas? Movimiento Techo Digno. Bien, que sería una cooperativa roja. Claro, una cooperativa de vivienda vinculada completamente al MPN. Esa es la cooperativa de vivienda del MPN que nosotros interpretamos de nuestro mismo humilde lugar, que es la cooperativa que le genera el trabajo a las constructoras del MPN. O sea, es su forma de blanquear el negocio, ¿no? Exacto. Vos necesitas una figura legal, por ejemplo, yo Instituto de Vivienda o IPBU, tengo el fondo para realizar viviendas. Bueno, yo lo tengo que de alguna forma instrumentar legalmente para pagar, hacer algún contrato. Entonces ahí aparece la figura de cooperativa. Bueno, es cooperativa de vivienda, entonces se ocupa de adjudicar los lotes y hacer el pago, pero no de la construcción. Entonces ahí es donde entran las mismas empresas, de esos que le dan la obra al MTD para la construcción, ¿no? Que es Codan, Ocume, CNSAPAC. Son, digamos, 3 o 4 grandes empresas que hacen la obra pública de la provincia. Cierran, ¿no? ahí el círculo. Claro, es como un círculo aceitado de hace muchos años, ¿no? Por eso, a veces digo, estas noticias no me sorprenden, ¿no? Sí. O sea, acá todos sabemos, no sé, se vienen las elecciones y de repente aparecen bonos de corralón, aparecen colchones, aparecen, ¿no? Ese manejo punteril a la vieja escuela. No. Pasó con un grupo también de desalojadas, no es desalojadas, sino de gente que se había autoorganizado para poder participar del Consejo Asesor de Vivienda, que también había tenido una propuesta, puede ser del MPN, de marcha o algo por el estilo, alguna tramoya en ese sentido. Sí, los vecinos autoconvocados que se presentaron como grupo la otra vez en la Comisión de Vivienda, que habían hablado con Alvear y con Marcelo Sánchez, y Marcelo Sánchez había dicho vayan al comité de asesor de vivienda. Bueno, terminamos teniendo una reunión con ellos, nos vinieron a ver, ¿no? También para ver cómo es este esquema de organizarse en cooperativa, que es una cooperativa. Nos dijo que los habían querido seducir del MTD, ¿no? De esta cooperativa, y también para pedirnos a nosotros que marchemos juntos con ellos, a lo cual nuestra respuesta es no, porque realmente nosotros, si bien no tenemos nada en contra de la organización del MTD, construimos de otra forma, entonces no vamos a acompañar esa movilización. Pero bueno, lo lindo es que hay ruido. Si hay ruido es porque hay barullo y hay gente atrás y se está moviendo el avispero, ¿no? Hay mucha demanda, hay mucho conflicto. Y bueno, nombrando esto, ya que estamos, el paralelo de todo esto es la comisión, el Consejo Asesor de Vivienda, ¿no? Donde la Secretaría de Vivienda obviamente tiene una participación, donde participa el MTE como organización, donde participan otros actores, donde hay una continuidad, y es este lunes que hay una presentación del Consejo a... Este lunes es la 7ª, 8ª reunión del Consejo. Yo capaz también como para aclarar esto, digamos, nosotros participamos en el Consejo como Nehuel Mapu, Cooperativa de Vivienda, Cooperativa de Trabajo Unión de los Andes, que estamos dentro del MTE, digamos, ¿no? No participamos como MTE en sí, sino como actores del hábitat y la vivienda en San Martín de los Andes, que un poco es desde ese lugar que se llama a las organizaciones, ¿no? Este lunes, creo que al mediodía, tendría que confirmar el horario, se estaría teniendo esta reunión, donde la idea es
pasar un informe que armaron los técnicos de la Comisión de Tierra y que esté Saloniti presente para que esté al tanto de lo que se está llevando. Y bueno, la idea es seguir tomando fuerza. Creo que también se va a hacer alguna presentación por este tema, ¿no? De que si realmente tiene una denuncia penal asentada, el director de vivienda no estaría en condiciones de ejercer de coordinador del Consejo Asesor de Vivienda, ¿no? Entonces posiblemente se pida que no lo sea en caso de que esté asentada la denuncia y que no sea también como dice Alvear, que es la palabra de uno contra la palabra de otro y cada uno en la democracia dice lo que quiere por la libertad de expresión, que está buenísimo. Entonces todos podemos decir cualquier cosa, pero lo tiene que ver la justicia, ¿no? Así que vamos a ver cómo sigue eso. Previendo un poco lo que pueda llegar a pasar el lunes, ¿tendrá alguna relación con lo que hablamos del programa pasado, de la cuestión del ejido municipal, de dónde se va a buscar los terrenos que estamos pidiendo, o sea, que se están demandando en ese sentido? ¿Sabemos algo de qué es lo que se va a trabajar en el informe? Mirá, sí, el informe sí tiene que ver con eso, con lo del ejido municipal, con dónde se podría crecer, algunas opciones que se pueden tomar rápidas para rezonificar o densificar o diferentes acciones que se vienen trabajando con los técnicos. Yo igualmente lo que creo, esto que decía, realmente creo de que la responsabilidad está del lado del Consejo Asesor en cuanto a la planificación de la política pública de vivienda, ¿no? Si no, ellos no pierden con que nosotros nos estemos entreteniendo en reuniones y hablando. Ahora, imagínate que, ponele, como vienen las compañías autoconvocadas, todo la venían rosqueando como que nosotros tendríamos que ir a convencer al concejal del PRO para que apruebe la venta del lote. O sea, esos grados de locuras manejan, ¿viste? De política barata, de chiquitaje, a lo que nosotros creemos, por lo menos desde el MTE, que desde este mismo Consejo Asesor de la Vivienda, tienen que estar sentados los jefes de bloques de todos los partidos del Poder Legislativo, del Consejo Deliberante. Lo que pasa es que no vienen, o vienen charlan un ratito, se van. Bueno, nosotros desde el Consejo Asesor, con las organizaciones, con los técnicos, con los funcionarios que tienen que estar, tenemos que poder avanzar en políticas públicas, ¿no? Pero si nos quedamos esperando a que venga la idea del otro lado, no va a venir, ¿no? Bueno, vecino, vecina, escuchó, tenemos un conflicto bastante grande, pocas soluciones todavía, tenemos por dónde ir, hay un montón de posibilidades de desarrollo inmobiliario en San Martín. Lástima, penosamente, tenemos un interés inmobiliario muy fuerte y eso juega también en contra de todo esto que planteamos del ejido urbano, de cómo son las soluciones o respuestas a poder ampliar incluso el territorio y demás, que a veces se complica un poco. Si les parece, compañeros, vamos a ir a una tanda y vamos a volver con el tema de esta semana, de lo que va a ser mañana y que es el Día del Trabajador y Trabajadora. No terminé todavía. Que a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. ¡Cállese, hombre horrible! Nos hace ruido, la sección de noticias regionales y nacionales sobre géneros, diversidad, salud, educación, economía popular y feminista. Nos hace ruido, porque el silencio no es nuestro idioma. Bueno, y continuamos aquí en Nos hace ruido y vamos a adentrarnos hoy en la sección de Nos hace ruido, continuamos en No terminé todavía, tuve ahí el fallido entre sección y programa. Y para adentrarnos en la sección, ahora sí bien digo, vamos a hablar del Día del Trabajador, ¿no? Porque mañana es 1 de mayo. Y el otro día, hablando acá, compartiendo con los compañeros sobre el tema del Día del Trabajador y de la Trabajadora, lo primero que nos hizo ruido justamente fue un poco esta sensación de que muchas veces se menciona el Día del Trabajador
como un día festivo, un día de celebración, un día de descanso, ¿no? Y pareciera que no se sabe mucho, que no se dice mucho de cómo nace, ¿no? Cómo surge el Día del Trabajador, justamente, que surge el 1 de mayo del 86, ¿sí? En una huelga de obreros en Estados Unidos, que justamente se empiezan a movilizar para poder reclamar y reivindicar las 8 horas laborales porque venían trabajando entre 12 y 18 horas. La Federación justamente de Sindicatos de Estados Unidos y de Canadá venían ya desde el 84 en realidad reclamando, ¿no?, que se cumpliera la jornada laboral. Y medio que dice un poco la historia que el 1 de mayo era como la fecha límite, como que si no se conseguía para esa fecha, entonces ya era como complicado. Entonces, el 1 de mayo se convoca justamente a una huelga en la cual participan un montón de trabajadores y trabajadoras. En Chicago particularmente hubo alrededor de 40.000 personas que hicieron huelga y otras 80.000 que se movilizaron y se manifestaron. Entonces empiezan a tener, digamos, ¿no?, una entidad, una voz, ¿no?, los trabajadores y trabajadoras con este descontento. Se empiezan a generar varias manifestaciones y el 4 de mayo llega como al punto álgido justamente porque en el medio de uno de los discursos que daba justamente uno de los voceros sindicalistas por ahí más importantes en ese momento, aparece la policía queriendo, ¿no?, que desconcentren. Y alguien, una persona, tira una bomba casera y termina matando a varios policías. Se genera un tiroteo donde, bueno, mueren policías, mueren manifestantes, se disuelve obviamente la manifestación, pero esto desemboca en que empiezan a hacer requisas también a los sindicalistas. Ya la patronal, digamos, venía con las listas negras de los sindicalistas, con los rompehuelgas, no era algo que no se venía generando ya con el correr del tiempo, pero se terminan deteniendo a 8 sindicalistas que son condenados a muerte, salvo uno que le dan una condena de 15 años, y otro de ellos se suicida, de hecho, antes de llegar a la horca, básicamente. Entonces, bueno, lo primero que nos hace un poco de ruido, ¿no?, es hablar del 1 de mayo como un día de celebración, cuando realmente es un día de la reivindicación, de la lucha y de la organización de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Que siempre a lo largo de la historia han luchado y luchan para conseguir y conquistar sus derechos, porque lamentablemente muchas veces el Estado nos falla, ¿no?, y no garantiza justamente los derechos que los trabajadores y trabajadoras necesitan. En nuestro país, por ejemplo, si hacemos un poquito de revisión histórica, larga historia hecha corta igualmente, los primeros sindicatos, por ejemplo, surgen cuando la Argentina todavía era considerada el granero del mundo, ¿no?, con el sindicato de panaderos. Y pasamos de ese modelo agroexportador con el tiempo a un modelo de desarrollo industrializado, justamente. Tenemos de por medio el estado de bienestar, tenemos el gobierno peronista, la reivindicación, ¿no?, de los derechos laborales, el fortalecimiento de los sindicatos justamente durante esa época, pero esto, digamos, que avanza en una dirección del horror temporalmente, históricamente, porque después, digamos, nos acercamos cada vez más profundamente a una economía neoliberal, justamente. Pasamos por un golpe cívico-militar que justamente reivindicó estas políticas económicas, pasamos por el menemismo, la convertibilidad, un montón de situaciones del horror que desembocan ni más ni menos que en el 2001, ¿no? Un momento histórico, para mal, lamentablemente, pero no deja de ser histórico. Y en ese contexto nace justamente la CETEP,
Porque si hablamos de economía neoliberal, hablamos de capitalismo, de este gran monstruo, ¿no?, al que nos enfrentamos, que es el capitalismo, que tiene 3 vectores fundamentales, que son la concentración, la globalización y la tecnología, que justamente lo que hacen es generar un descarte de miles y miles de trabajadores y trabajadoras que quedan marginados, que quedan por fuera del sistema formal del trabajo, básicamente, ¿no? Ahí nos encontramos con los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, con los trabajadores y las trabajadoras excluidas, justamente, ¿no? ¿Excluidos de qué? Excluidos de la formalidad del trabajo, marginados, sin derechos y con un montón de imposibilidades, teniendo que reinventarse en los oficios, que inventarse trabajos. Ahí nace y florece, ¿no?, en ese margen, el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras, que justamente, esto que escuchábamos antes también en el audio, con la alegría, ¿no?, de poder contar hoy la formalización del día de ayer a nivel sindical, ¿no? Y una persona en el audio decía que justamente el MTE, el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras excluidas, nace al calor de la resistencia con el capitalismo, con la economía neoliberal, justamente. Entonces, bueno, nada, me parece que es muy importante, ¿no?, tener en cuenta que el 1 de mayo no es un día para celebrar, es un día para luchar, es un día para reivindicar, para seguir apostando a garantizar derechos, para seguir generando inclusión, y para seguir siendo parte de este movimiento y esta construcción de los trabajadores y trabajadoras excluidas. Bueno, ahí la escuchábamos a la columna de Macarena, de nuestra compañera, nos hace ruido, ¿no? Y cuánto ruido que nos hace. Muy interesante la columna, ¿no? Y pensábamos, reflexionábamos, ¿no? Esto que hablábamos de los primeros movimientos de los trabajadores, ¿no? Nombrabas al sindicato de panaderos acá en Argentina, ¿no? Que esto también tenía mucho que ver con el movimiento internacional de trabajadores, como claro, que en todo el mundo había un replanteo de qué forma iba a seguir la clase trabajadora interviniendo en el mercado, en la cuestión laboral, en el desarrollo de la vida misma, ¿no? Se me viene también a la memoria del sindicato de panaderos, la importancia del sindicato de panaderos. Ustedes saben, por ejemplo, de que las facturas, ¿no? El cañoncito, el vigilante, sí, la bola de fraile, algunos eran como cargadas, ¿no? La bola de fraile, el suspiro de mono, bueno, pero por ejemplo los cañoncitos o los vigilantes los usaban los compañeros para informar si tenían otros compañeros refugiados, si había afuera policías o no, o si tenían cañones o qué armamento tenían, ¿no? Claro. Imagínense la astucia de los compañeros trabajadores en una época. También hay que situarse, a veces charlamos mucho con los compañeros, el grado de compromiso del militante según la época, ¿no? Nosotros ahora estamos en una época que hasta es divertido a veces militar, ¿no? Pero antes del 76, antes de la democracia, uno apostaba a la vida cuando tomaba la decisión de estar de un lado o el otro, ¿no? De defender un derecho laboral, de defender, imagínense que en el golpe de Estado del 76, que no fue el único, ¿no? Hubo hasta bombardeos en la Plaza de Mayo por los fascistas, ¿no? Por ejemplo, gran parte de los secuestrados eran pibes que peleaban por el boleto estudiantil de secundaria. O sea, no eran criminales ni guerrilleros. Eran pibes que peleaban por un boleto más barato. Lo mismo que sucede hoy con el Expreso de los Andes, donde los chicos también se han manifestado. Por ejemplo, el año pasado, lo que pasa es que ahora estamos en democracia y tenemos otra fuerza de lucha, otros derechos ganados también gracias a los trabajadores, y podemos salir a protestar sin un miedo a que después la policía o el ejército nos reviente la casa, nos secuestre, nos desaparezca. Pero bueno, volviendo a esto de
del compromiso de los trabajadores, las centrales obreras. Acá en el país, por ejemplo, la Federación Obrera Argentina en 1901, ¿no? La primer central obrera anarquista, primer central de Latinoamérica, que después se transforma en la FORA, ¿no? Los sindicatos socialistas, después de los 30, ya que empieza a nacer la CGT, ¿no? Como decía la compañera, también la explosión con Perón, ¿no? De pasar de 300.000 afiliados a 2 millones y generar esta central única. Pero bueno, ¿no? Avanzando en el tiempo, llegábamos al 2001 con el nacimiento de la CETEP, ¿no? Y este cambio de paradigma que hablamos nosotros, ¿no? Como decía la compañera, hasta ese momento, digamos, todavía se pensaba que con las fábricas podría haber pleno empleo en un país, ¿no? Y eso como que en el 2001 ya quedó evidenciado de que no va a suceder esa cuestión, ¿no? Esa para mí es como la premisa, que un poco lo nombraron ayer en la UTEP, en la presentación, de esto, ¿no? De, bueno, tenemos una premisa y sobre eso trabajar, que es que no vamos a volver a un pleno empleo, por lo menos con estas cosas como están y con un cambio muy radical, ¿no? Tal cual, pero digamos, acá el problema que nosotros a veces charlábamos también con los compañeros, ¿no? Cuando empezamos a profundizar, hay una cuestión clave que es cómo se aplica la tecnificación, ¿no? Claro. Siempre hablamos, por ejemplo, qué sé yo, antes en un campo de 100 hectáreas capaz laburaban, no sé, la verdad no soy del campo, pero ponele, 100 personas. Sí. Ahora, con una cosechadora satelital, laburan 2. El problema es que toda esa riqueza se la queda el patrón. Sí, no es que se la reparten mejor entre esos 100 sin laburando menos. Sí, al servicio del mismo patrón, digamos. Eso es algo de lo que hablamos nosotros en esta explicación de la plusvalía, ¿no? En realidad la tecnificación está apuntada a la plusvalía de un patrón y no al desarrollo del trabajo del pueblo. Esa es como una premisa básica también que hay que cambiar, apuntado a qué va el desarrollo del país, ¿no? Para generar ese pleno empleo que de otra forma es imposible. Sí. ¿No? Es totalmente imposible pensar hoy que con las fábricas se podrían generar, hay un cálculo, he hecho todo un estudio y habla de yendo a toda máquina, recuperando todas las empresas, podría haber 600.000 puestos de laburo. Necesitamos 6 millones. Y tirando, ¿no? el medio ambiente a la basura. Bueno, bueno, ni hablar. Entonces esto de cambiar las matrices, ¿no? Cambiar las matrices productivas, aplicar la plusvalía al bienestar de la sociedad, no al bienestar de una persona. Pero bueno, también hablábamos de esto de los excluidos, de que se fueron como cayendo del sistema, ¿no? En 2001, no sé si se acuerdan, ustedes son más chicos, ¿no? Un poco más grande. Fue nuestra crisis. Fue nuestra gran crisis. Bueno, la primera, sí. La gente se cayó del sistema, ¿no? Estaba totalmente afuera, empezaban a revolver la basura, a sacar lo que tenías en el placar a la calle, a venderlo. Toda la gente en las esquinas, hablando, dialogando, el pueblo reencontrándose a su vez también, ¿no? Un proceso muy lindo también en cuanto a lo revolucionario, más allá de todo lo otro, de violencia, de compañeros muertos, de que una interpretación capaz más personal, pero de que después de toda esa rebelión no nos podamos haber reorganizados como pueblo y que quede el mismo sistema un poco gobernando, ¿no? Que fue Duhalde, digamos. Pero creo que desde ahí la cosa cambió, ¿no? Hubo un quiebre real en la cuestión del trabajo y bueno, desde ahí el nacimiento de la CETEP, que hoy se consolida ya como gremio y como reconocimiento de esos trabajadores que ahí estaban como empezando, ¿no? Hasta ese momento no existía el reciclador urbano, la formalización de las ferias, las cooperativas ya como marco de trabajadores funcionando, bueno, Mantero y todas las organizaciones y los distintos laburos que se quiere abarcar hoy con el sindicato. Sí, y ya estamos hablando de 20 años, ¿no? 2001, 2021, estamos 20 años. 20 años. Y trayendo a cuentas algo muy interesante, que es que lo venimos hablando en todos los programas también, es superar los tiempos políticos. Y claramente la CETEP también nació queriendo superarlos desde el llano, obviamente como desde las organizaciones populares y desde otro tipo de mentalidad de organización y de propuesta, ¿no? También... como un poco lo decía el gringo ayer, esto de sin pedir permiso, ¿no? Como vamos con la bandera y ya estamos disputando y avancemos. Y se han logrado muchísimas cosas. Ojalá sigamos de esta manera y más, porque falta mucho más. Bueno, el gringo también hablaba de la resistencia contra el macrismo, ¿no? Y cómo nosotros también como trabajadores pobres organizados pudimos avanzar
en resistencia contra el macrismo, ¿no? Generando la ley de barrios populares, generando varios derechos consolidados, ¿no? El salario social consolidado. Realmente generamos una resistencia, aunque muchos compañeros capaz interpretando de mala manera nos trataban de como que éramos negociadores o como que éramos funcionales al macrismo y no logrando ver de que cuando hay 100.000 personas en un reclamo es una lucha, es una batalla, no es una negociación entre un político y otro, ¿no? Pero bueno, esperemos que podamos dar ese salto, ¿no? Que nombrabas bien vos, de decir, dejar de bailar a los tiempos políticos y poder entender los tiempos sociales y lo que necesita la planificación, ¿no? Social. Cuando hablamos, ¿no? Por ejemplo, de vivienda, no es algo que en 4 años no se soluciona, no se puede pensar en 4 años. Que tampoco son 4, porque entre que llegan al poder, se acomodan, la pandemia de por medio. Pandemia de por medio, elecciones. Vos ves ahora a los funcionarios y de vuelta están pensando en elecciones, ¿no? No podemos bailar a ese tiempo como organizaciones, como país, como pueblo, ¿no? Necesitamos darnos la posibilidad de poder proyectar, de poder planificar. Bien, yo creo que no, obviamente no estamos bailando y vamos a seguir ahí en esa, porque obviamente cuando pienso en Renavap, en todo lo que se fue haciendo para que hoy podamos tener un piso desde el cual proyectar incluso todavía más, ¿no? Porque también ahí entra lo que es el Plan de Desarrollo Humano Integral, una planificación hacia una vida más digna, hacia el acceso, hacia los derechos, hacia un montón de cuestiones que tendremos que ir superando y siempre teniendo en cuenta que va a tener que haber muchos más cambios en el Estado, en el macro, en el micro, en todos lados, ¿no? A los compañeros, compañeras, decirles que mañana será un gran día, ojalá nos encuentre de distintas maneras. Este año, justo el otro día hablábamos también con las compañeras que un poco lo mencionaban y decían esto de este año no pudimos hacer la olla para mañana, para una olla popular que habíamos hecho durante muchos años. Sí, igual quédense todos tranquilos, vamos a tener olla para el 25 de mayo. El 25 de mayo ya estamos casi cerrando la idea de poder hacer un locro bien popular y poder compartir entre todos y todas ahí un plato caliente. Bueno, creo que muy linda la columna. Me quedé también en el tintero capaz con una última reflexión, ¿no? Como para cerrar todo este hilo de que los derechos que gozamos hoy son parte de la lucha del ayer, ¿no? Todo tiene una continuidad en la lucha. Y todos los derechos son ganados justamente en la lucha, ¿no? Si fuese por los ricos seguiríamos siendo esclavos. Bueno, sí, un poco a eso apuntaba, ¿no? Justamente la columna, a poder hacer un poquito de revisión histórica para acercarnos al concepto de que la lucha viene desde hace rato y de que hay que continuarla. Había otra cosita que me anoté que no mencioné antes y me quedó también a mí en el tintero porque muchas veces me ha pasado a escuchar oligarcas, vamos a decirlo, con el discurso de acá en este país se perdió la cultura del trabajo, ¿no? Se perdió la cultura del trabajo, la gente no quiere laburar, ¿no? Entonces, pensar un poco en eso en relación, ¿no? con esto que trajimos hoy, con esta historización, con
relato, ¿no?, sobre cómo nacen los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, digo, lo que no hay en todo caso más que cultura del trabajo son derechos laborales, políticas públicas que acompañen a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Digo, no, lo que te falta no es ganas de laburar, me parece que lo que faltan son otras cosas y que se dejen de enriquecer unos pocos, ¿no? Por ahí hace falta para que se reparta la torta. Me quedé pensando en oligarca, ¿no? ¿Qué es? Muchas veces garca, ¿qué decir? Claro, es como un cúmulo, ya, casi bosta también. Yo creo que ese señor lo que quiere, o a lo que reclama, es que no puede contratar gente que le labure por poca plata. Claro. ¿Viste? Entonces empiezan a decir que la gente no trabaja, empiezan a generar xenofobia, hay muchas cosas que podemos hablar ahí, pero la vamos a dejar para después, porque si no se nos va a ayudar. No terminé todavía. No terminé todavía. Bueno, escuchando de Eruca Sativa, creo nos vamos despidiendo de a poquito. Tenemos algunas cositas que queremos mencionar para la agenda. Un poco lo dije recién, el 25 de mayo vamos a ir haciendo un locro, así que vecino, vecina, acérquese, contáctese o por nuestras redes o puede acercarse a la Pocahuyo. La propuesta es poder vender un locro y tiene un fin, que no lo dije. El fin de la venta del locro es poder construir el centro comunitario Roberto Arias, que va a ser acá al lado, y ya estamos planificando ahí muchas ideas y muchas cosas lindas para construir. Una cosita más que tengo que tirar este chivo sí o sí. Tenemos chivos de la tenemos chivos de la COCAM, de la Cooperativa Campesina del Chosmalal. Acérquese, vecino o vecina. Tenemos chivos a precio popular, lo estamos trabajando bajo la lógica que explicábamos la vez pasada, de pueblo a pueblo, trabajo digno, precio justo y productos saludables. Sí, compañeros, ¿quieren saludar en este día tan especial? No, un saludo, muy lindo compartir con todos, que pasen un día de reflexión mañana y será hasta el próximo programa. Un abrazo. Bueno, muy contenta hoy de cerrar este viernes y mañana, bueno, como ya dijimos, un día de lucha y reivindicación. Feliz día adelantado para todos los trabajadores y trabajadoras. No terminé todavía.